¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Hogar y con Amílcar. Seguimos los episodios de febrero. Traemos nuevos libros para ustedes para que sigamos compartiendo este gusto por la lectura y por las aventuras que recordamos con cada uno de estos libros. Entonces, para empezar este episodio me gustaría iniciarlo de una forma diferente, ¿no? Como en las otras ocasiones. Vamos a presentar un libro que leí, que me gustó y que le recomendé bastante a Boga, pero me gustaría que de lo que le platiqué hiciera una introducción y ya después hacemos el desarrollo. Entonces, ¿qué podrías decir, Boga? Bueno, pues es un libro diferente de finanzas. Por diferente me refiero a que no se centra como en estrategias tal cual, como el que habíamos platicado ya hace unos meses, ahí en diciembre de Money Coach. Que por cierto va a aparecer aquí la tarjeta para que lo puedan ver también. Sino en este más bien tiene que ver con, por lo que lo entendía Amílcar, relatos, obviamente tiene que ver con conceptos financieros, sí, por ahí habla de estas estrategias que uno debe de seguir para el ahorro, pero por ahí también mete otros conceptos que tienen que ver con las vivencias de las personas, ¿no? Ya sea el destino, la suerte, la ambición, quizá por ahí también incluso la avaricia, ¿no? Estos otros conceptos que digo al final rodean el tema de que tiene que ver con el dinero y obviamente al ser humano en estos temas. Y que finalmente creo que algo que me llamó mucho la atención es que uno de los consejos principales es como seguir tu propia estrategia, no copiar la que los demás pues, te puedan enseñar o te puedan mostrar o que te recomienden. Quizá obviamente tomar en cuenta todo eso, ¿no? Como en muchas otras cosas que hacemos en la vida, y de ahí diseñar la propia, ¿no? Y seguirla, y que al final de cuentas, pues, digo, te podrá salir bien, te podrá salir mal, pero a partir de eso ya te puedes ir viendo qué cambiar. Exactamente, una de las recomendaciones famosas en finanzas es evita seguir recomendaciones, porque te pueden llevar a los objetivos de la otra persona y no necesariamente a las que tú estás buscando. Esa es una recomendación famosa para que la tengan presente en todo momento. Este libro en inglés se llama así, The Psychology of Money. Sin embargo, en español se lo cambiaron por Cómo piensan los ricos. Y hay que tener cuidado, no confundirse, porque hay un libro en español que se llama La Psicología del Dinero, pero no es este. Este que tenemos aquí, de Morgan Housel, es Cómo piensan los ricos en español. Y ya, por supuesto, les vamos a poner la información al final para que lo puedan adquirir sin mayor problema. Se los vamos a poner en inglés y en español, afortunadamente está en los dos idiomas. Ahora, este texto es uno de los que más me han gustado de los últimos meses relacionado con finanzas, después del de Money Coach, que es de las estrategias básicas. ¿Y por qué me gustó tanto? Porque utiliza historias para contar o hacer énfasis en algunos detalles de los que él plantea en los 18 episodios dedicados a tal efecto, de cómo se ven diferentes situaciones. Y un ejemplo muy claro es lo que menciona entre la diferencia entre racionalidad y razones. A veces nosotros actuamos por ciertas razones que nos guían para llegar a un objetivo y no necesariamente son racionales, son nuestras razones y emprendemos algunas acciones, pero no siempre buscamos la racionalización para poder tomar alguna decisión y probablemente podamos pensar en alguna ocasión que no fuimos nada racionales para hacer algo que queríamos hacer. Entonces, un ejemplo particular de eso que menciona Morgan Housel es de John Bogle. John Bogle fue el creador de la empresa Vanguard, que por cierto escribió un libro también con respecto a cómo invertir, de inversiones pasivas, pero resulta que su hijo inició una empresa en donde no invertían de manera pasiva. Y cuando le preguntaron, oiga, ¿por qué si usted promueve la inversión pasiva, está invirtiendo con su hijo que no promueve este mecanismo de inversión? Y dijo, pues porque es mi hijo y tengo interés en también poner parte de mi dinero en la estrategia y en el objetivo que él tiene de manera particular. Por supuesto no es racional en el sentido de no es lo que más me va a dejar dinero, sin embargo su razón de apoyar a la familia tiene un sentido bastante fuerte y probablemente lo podamos ver en algunas acciones, ¿no?, que emprendemos y que podríamos platicar en un momento de eso. ¿Qué ejemplo piensas que podrías decir?
Pues creo que, o sea, un ejemplo tal cual no, pero sí entiendo esta parte del apoyo a la familia, ¿no? Que al final pues, es una razón, podrá tener mucho mayor peso porque esa, digamos, la sangre nos llama y al final de cuentas sí entiendo ese ejemplo. Claro, probablemente cuando decidimos ir a una fiesta en lugar de estudiar, cuando estamos en la universidad o en el bachillerato, esa sea una de estas. Nuestra razón es divertirnos, compartir con amigos, aunque racionalmente sabemos que no nos va a dejar lo mejor, porque el otro día hay examen y cuestiones de ese tipo que suelen ocurrir. A mí me pasó y probablemente a Bogar también. Fíjate que ahora que lo pones así, por ejemplo, a mí me pasa mucho con el deporte. O sea, racionalmente sé que a veces tengo que parar porque la edad ya no me da para jugar con chamacos de 16, 17 años y ya traigo ahí como una pequeña lesión y digo, bueno, de todas maneras voy a ir con todo porque me gusta el deporte, ¿no? Como esas ganas de estar ahí. Exactamente. Pero sabes que al final de cuentas puede ser que no te juegue de la mejor forma. Sí, que puede ser propenso a lesiones, sobre todo por la diferencia de edad. Entonces ahí entra también esta diferencia que se ajusta para cuestiones de dinero. También si lo pensamos un momento, es decir, ¿para qué quiero invertir? Y algunas personas dicen, forzosamente debes tener un objetivo muy claro. Y Morgan Housel dice, yo invierto también porque quiero en algún momento tener la libertad de dejar mi trabajo porque ya acumulé un monto bastante fuerte y ese día que me despierte y diga, ya no quiero ir a trabajar, ya no voy. Y entonces no dejo de trabajar, pero sí me dedico a otras actividades y él lo menciona de una forma bastante clara, es levantarte a la hora que tú quieres para hacer lo que tú quieres, con las personas que tú quieres, de la forma que tú quieres y por el tiempo que tú quieres. Es decir, no se trata de tirarse en la cama y ya no volver a hacer nada nunca más, sino de cambiar la dinámica. De hecho, se supone que el siguiente paso después de la libertad financiera es el que tiene que ver con regresar a la sociedad. Tiene un concepto, un nombre se me fue ahorita, pero eso, o sea, no significa que ya no vas a hacer nada y que vas a estar en tu cama hasta la hora que quieras, sino más bien que la retribución social, ¿no? Que le vas a regresar algo a la sociedad. Entonces, eso también es trabajo, al final quizá ya no remunerado, porque afortunadamente tus pasivos financieros te permiten hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras, con la duración que quieras. Pero bueno, el siguiente sería seguir trabajando por los demás. Exactamente, que por cierto recuerden que se pueden acercar a Bogar para hacerle más preguntas con respecto a este tipo de estrategias financieras. Seguramente él les va a recomendar algo que se adapte a sus necesidades. Otra de las historias u otro de los capítulos tiene que ver con la suerte y el riesgo. Muchas de las dinámicas actuales que conocemos tuvieron que ver en una parte con el riesgo y otra parte con la suerte, porque aquellas personas que no toman riesgos, pues difícilmente los conocemos. Algún atleta que no se lleva al límite porque sabe que puede ganar o que puede romper un tiempo, pues no se hubiera dado a conocer si no lo hubiera hecho. Y parte de la suerte también juega un papel importante. Y lo que menciona aquí Morgan Housel es que, por ejemplo, Bill Gates tuvo unas coincidencias, una situación de suerte, si lo queremos ver de esa manera, porque cuando él estaba en la secundaria se abrió un programa nuevo en ese momento para que los alumnos pudieran tener acceso a las computadoras de esas gigantescas, a la programación inicial. Y curiosamente se dio en ese año, en esa escuela, en esa ciudad, en ese salón se propuso y ahí estaba Bill Gates. Ahora, cualquier movimiento de que no hubiera sido en esa ciudad, o si en esa ciudad pero no en esa escuela, o si sí en esa escuela pero no en ese salón, etcétera, todas las preguntas posibles, pues hubieran dado como resultado que Bill Gates no se hubiera enterado de eso. Entonces, eso es importante, y habla ahí también de otro ejemplo de uno de sus amigos que desafortunadamente falleció, que hubiera formado parte crucial en el desarrollo de la empresa Microsoft y que por eso pues no apareció y por eso es que no lo conocemos como tal, aunque él hace un buen trabajo por mencionarlo. Entonces, realmente el riesgo y la suerte juegan un papel importante, aunque en ocasiones, hablando de destino, he entrado en pláticas con personas que dicen, no, yo no creo en el destino, porque si el destino existe quiere decir que no tengo libre albedrío, que si voy a tomar o si tomo esta botella no fue de manera espontánea, porque ya estaba dicho que yo la iba a tomar.
Entonces lo podemos ver de esa forma, ¿no? O sea, tú como lo veas, pero a mí me gusta pensar que sí somos libres. Sí, o sea, es que esa parte del destino creo que es un concepto que nos da para debatir mucho tiempo. Claro. La verdad es que sí, en el plano romántico creo que suena padre decir que todo está destinado, sobre todo las cosas, obviamente cuando hablamos de las cosas positivas o las cosas buenas. Sin embargo, a pesar de que sí creo que las cosas de alguna manera están destinadas a ser, no significa que si uno las conoce ya no las pueda disfrutar. O sea, si llegaras a saber algo, ¿no? O sea, no, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, sabes que vas a ser papá, ¿no? O que vas a tener el trabajo de tus sueños. No quiere decir que entonces cuando logres ser papá o cuando llegues a tener ese trabajo de tus sueños ya no lo vas a disfrutar, sino más bien te vas a acordar quizá incluso de cómo fue ese camino para llegar, no sé, y al final de cuentas pensar en el destino como algo que ya está estipulado no nos quita, o sea, digo, no lo conocemos, pero no nos quita el disfrutar las cosas o aprender de las cosas que no están del todo agradables. Exactamente, estoy de acuerdo. Pero sí, creo que conocerlas tal cual, todo lo que va a pasar, digo, para empezar es imposible, y la otra es que en ese escenario tan irrealista, o sea, no tan irrealista, poco probable que suceda, pues también el debate podría ser interminable. Sí, pero pensando que se pudiera, ¿te gustaría saber todo lo que vas a hacer cada uno de los días de tu vida? No, en realidad no. A mí tampoco. Creo que le quitaría mucho sentido a lo que realmente te asombraría y demás. Yo pienso que sí lo puedes disfrutar, pero le quitaría ese factor de asombro. De, me esforcé y gané torneo, me gané concurso. Que de todas maneras te digo que da para debatir, porque de todas formas, o sea, si supieras que lo vas a lograr, pues te asombrarías de, si se supone que lo voy a lograr, ¿por qué me está pasando esto? O sea, que logres algo no quiere decir que todo se te va a dar sencillamente, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, emprendes una empresa y se muere alguien de tus amigos, y eso, entonces tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo se supone que si lo voy a lograr se murió alguien? Bueno, pues la vida sigue así, que conozcas el desenlace quizá no haría que no te sigas asombrando de todo lo que va a suceder. Sí, estoy de acuerdo. Es complicado hablar del tema. Y estoy de acuerdo en que es un tema que puede dar para una conversación muy, muy larga, escuchando puntos de vista con respecto a esto, porque pues también puede haber personas que digan, la verdad a mí sí me gustaría saber y ya me dejaría de problema. Incluso conocer, porque sí, he escuchado a personas que dicen, me gustaría saber el día de mi muerte. Sí. A mí no me gustaría, pero hay quienes sí lo ven de esa manera. Avanzando sobre esta línea, hay otro capítulo que me pareció muy interesante y que me conectó mucho entre la diferencia de riqueza y... ¿cuál es? ¿Cómo lo menciona? ¿Calidad de vida? No, es la diferencia entre ser rico, ya me acordé, diferencia entre ser rico y tener riqueza. Lo que nosotros vemos normalmente es... vemos hechos, vemos que una persona tiene un auto caro, vemos que tiene una computadora cara, vemos que tiene una casa que está en una colonia acomodada, que se la vive en restaurantes lujosos, y nos puede llevar a pensar que esa persona es rica, como se hizo famoso hace poquito el documental del estafador de Tinder. Si no lo han visto, lo pueden ver también, la verdad es interesante. Vemos eso, pero no sabemos la riqueza, y la riqueza es uno de los conceptos, la riqueza personal, que difícilmente vamos a conocer de las personas, porque es uno de los secretos que tenemos nosotros, que compartimos con los más cercanos, tal vez nuestra pareja, o tal vez lo guardamos para nosotros mismos, y es los bienes, el patrimonio o el dinero con el que vamos a subsistir cuando ya no queramos trabajar. Y ese es el ejemplo. Cuando vemos una persona que va en un auto muy caro, que cuesta $1 millón, ¿qué sabemos de esa persona? Pues que tiene la capacidad para gastar ese millón, pero hasta ahí. Que lo puede gastar. Sin embargo, no sabemos si lo pidió prestado, si está endeudado hasta los Twinkies, si se lo robó, si estafó a alguien. No necesariamente es producto de su trabajo. Sabemos que tuvo el dinero para poder comprar un mecanismo. La riqueza es eso que nosotros sabemos que tenemos para ocuparlo en algún momento. De Bogar y yo, que hemos invertido en acciones también, que vamos haciendo ese patrimonio a largo plazo,
que vamos a ser pacientes y vamos a dosificarnos para poder tener una estrategia de salida y tener ahorros, pues eso es algo que no se va a ver, nadie va a estar viendo nuestra cuenta ni nada por el estilo. Entonces no hay forma de saber cuál es ese patrimonio o la riqueza que tenemos. Sin embargo, si compramos un carro muy caro, alguien puede decir, pues te va bien, ¿no? Estás viajando. Incluso pasa con las computadoras. Hay PCs mucho más caras que la computadora de entrada de Apple. Sin embargo, yo podría tener una PC más cara que eso y nadie va a llegar y me va a decir, no manches, esa que es bien cara tu compra. A diferencia de lo que hacen cuando ven una Mac. Por la manzanita ya te ven y dicen, se ve que hay lana, fresa. Pero es una cuestión nada más de apreciación. Esa es otra lección importante. Que no hay que confundir la riqueza. Pues sucede mucho con los celulares, ¿no? Los iPhones y cualquiera de los otros. O sea, ya enseguida del iPhone es como, pero no necesariamente es así porque lo sacas a financiamiento, ¿no? Exactamente. No lo pagaste de contado y probablemente, estás endeudado por al menos 2 años. Por lo menos, pero puede ser toda la vida. Porque ya los nuevos mecanismos te permiten endeudarte para siempre y estar cambiando cada 2 o 3 años. Entonces realmente nunca es tuyo y tienes una deuda perpetua y no abona nada a tu riqueza, al contrario, a las deudas. Entonces es otra lección que maneja aquí Morgenhausen, que dice, vamos a centrarnos más en la riqueza que en el hecho de querernos ver ricos. Porque cuando queremos tomar esta perspectiva nos gastamos dinero que no tenemos para impresionar a gente, más bien para cosas que no necesitamos y para impresionar. ¿Esa frase es de él? No es de él, para impresionar a personas que realmente no les importa lo que hacemos. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para nosotros, y nos endeudamos de una forma que pues afecta nuestro futuro financiero, nuestra estabilidad emocional. Ese es otro de los capítulos que llama mucho la atención la manera en la que lo platica. Y avanza también a mencionar una cuestión de que él fue valet parking y pudo manejar muchos de los carros más caros, ¿no? Y realmente las personas que lo veían no sabían si eran de él o no, pero por el hecho de verlos como, wow, trae un Lamborghini, trae un Porsche, trae un Ferrari, pero no son de él. Entonces la visión en ese momento de las personas es, tiene dinero ese chavo, pero no le ponen atención al chavo, le ponen atención al carro. No te van y te preguntan, ¿cómo te llamas? Eso se hace totalmente de lado. Esas son el tipo de historias que maneja Morgenhausen. Hay otra en donde habla de cómo operamos en momentos difíciles y utiliza una frase de Napoleón Bonaparte que dice, las mejores personas o los mejores comandantes son aquellas que pueden desempeñarse de manera promedio en tiempos de crisis, no el que se desempeña de manera excelente, porque cuando le cambian el entorno, cuando no lo puede manejar, se va para abajo. Y hay un ejemplo de un directivo de una empresa que lo criticaron mucho por las decisiones que tuvo que tomar, que llevaron a esa empresa en específico a la quiebra. Y cuando lo criticaron mucho, y uno de sus críticos más fuertes, cuando llegó a la posición, duró menos tiempo del que había estado el anterior, porque realmente no era lo mismo conocer la presión de los inversionistas, de los trabajadores, de lo que había que tomar en cuenta para decidir, hasta que estuvo ahí se dio cuenta que era un desastre. Entonces, realmente yo coincido con eso, para que podamos también tener una valoración, y eso es de manera personal, porque no podemos juzgar a los demás por las decisiones que toman, porque no sabemos cuáles fueron sus condiciones. Eso me pareció muy, muy interesante porque es muy real. A veces podemos pensar que somos buenos para algo, pero tiene mucho que ver con otros factores. En este caso me hizo mucho sentido ante la presión quizá pueda ser muy bueno, pero cuando no hay presión puedes hacer las cosas bastante, olvidarte de, no sé, que quizá esa presión te motiva a seguir estando ahí, buscando soluciones, pero cuando no hay presión entonces te estancas de alguna manera, ¿no? Y ahí, más que juzgar y demás, creo que las empresas también les hace falta mucho dentro de lo que es la psicología laboral, como pues, acercarse a esas personas, o sea, no solamente a los directivos, sino que en final de cuentas quizás que toman decisiones, a todos, ¿no? E incluso no solamente las empresas, quizá desde la educación
de cada una de las licenciaturas debería de haber una clase en la que te diga, bueno, vas a aprender a hacer tal, pero va a haber momentos en los que te sientes así, ¿no? Demasiado presionados, otros en los que de plano esto es de cero presión, pero no quiere decir que por lo tanto entonces no hagas las cosas o dejes de hacer ciertas cosas. E incluso, pues quizá al menos una clase ahí de psicología que tenga que ver con estos temas, ¿no? Para cuando estés en la hora del trabajo. Totalmente. Justamente es algo que se hace en psicología del deporte, ¿no? O sea, es parte de el trabajar como, ok, pues obviamente no es lo mismo entrenar que una competición. Entonces por ahí va ese tema también de la presión. Sí, y eso te iba a decir ahorita, porque yo me acuerdo cuando nadaba, había estas figuras de poder en las competencias. Tal persona, él nadie le gana, a ella no le gana a nadie. Y eso ejerce una presión fuerte, que si te dicen en la competencia, no va a venir, te dices, tengo posibilidad. Aunque realmente la posibilidad de ganarles está en todo momento, porque es proporcional a tu esfuerzo, a la cantidad de energía que pusiste en el entrenamiento. Pero eso puede ser también un factor de que te derrotes antes, incluso de lanzarte a la alberca o de estar en un partido. Y es la diferencia entre las grandes estrellas y las que se quedan a mitad de camino, o los que son, llegaron a lo profesional pero no son las estrellas, ¿no? Justamente esa diferencia entre no me interesa quién esté, yo voy a brillar, o ahí está ese otro, y entonces yo me hago más chico, ¿no? Sí. Y para eso obviamente se necesitan herramientas. Obviamente muchas cosas también tienen que ver con la suerte, con otras cuestiones, son muchos factores los que involucran. Pero sí hay una parte que se puede trabajar, eso era justamente lo que me hizo recordar. Sí, no, la verdad es que está muy interesante, por supuesto, el texto no es muy extenso, pero las reflexiones que se derivan de este son, como lo pueden ver, bastante interesantes. Y ya nada más para mencionar otro apartado, tiene que ver con que realmente nadie se equivoca tomando las decisiones que toma relacionado con dinero, porque esto está aterrizado a dinero. Nosotros hemos hablado de otros temas, pero Morgenthau lo lleva hacia las finanzas personales. Nadie se equivoca, porque ninguno de nosotros tiene el mismo contexto de crecimiento. Tal vez en algunas personas en su casa, a la hora de la comida, se hablaba de ahorro, de dinero, de inversión, y crecieron con ese antecedente, teniendo presente que era importante asegurar su vida futura, que en algún momento su presente va a ser de 60, de 70 años. ¿Vamos a llegar o no vamos a llegar? No lo sabemos, pero es mejor llegar preparado que llegar y ver qué voy a hacer. Entonces, tener eso muy presente, que no hay decisiones equivocadas, que están en función de nuestros intereses. Eso sí me hizo como que me hizo una alertilla ahí. O sea, ¿en qué sentido se refiere a que nadie se equivoca? Porque si, por ejemplo, referente al dinero, tienes tu quincena o tu mensualidad, tu ingreso mensual, y te lo gastas todo y no viste las cosas de tu familia o de tu casa, o sea, ¿eso lo toma o a qué se refiere con que no hay decisiones malas? Habla del antecedente, o sea, por supuesto esa es una decisión familiar que puede llevar a problemas internos. Me acordé de las caguamas ¿cómo se llama el que era del PAN? El que dijo, el que lo molestaban con los memes de las caguamas. Anaya. Así que ¿sí lo viste? No lo vi. Cuando dijo como es que en México ganan dinero, lo primero que hacen es que se van por sus 2 caguamas en lugar de revisar la despensa de la familia, y entonces lo atacaron mucho. Todo el mundo ya decía, no te metes con las caguamas. Pero es una mala decisión en realidad, ¿no? Sí lo es, pero hay que ver el contexto. O sea, ¿qué es lo que viste creciendo? ¿Viste a tu papá y a tu mamá gastándose el dinero así todo el tiempo? Ya. O sea, no es una decisión de que lo hiciste para ser malo, sí, sino que lo hiciste porque tú piensas que eso es lo que se hace con el dinero. O sea, es como más como de, hay que ser más comprensibles con la historia familiar de cada quien, claro, que tiene que ver con el dinero y las decisiones que toma. Sí, porque el propósito final es de cambiar ese contexto, que tú puedas armar un patrimonio o construir un patrimonio que en determinado momento te ayude a sacar adelante a tus hijos, a tener una vida más holgada, que puedas dedicarte a alguna otra actividad como mencionábamos en un principio, y va en ese sentido, más que decir no está mal que no le des lo básico a tu familia, ¿no? Sino ¿por qué lo hace? No lo juzgues en el sentido de que como tú no lo harías, esa persona está mal y es perverso o es maligno, sino que lo hace porque es lo que aprendió. Sí. Más por ese lado, claro, que decir no está mal lo que haces, porque eso nos puede llevar a la reflexión entonces.
Y ya avanzando un poco hacia las conclusiones de esto, él hace algunas confesiones personales, ¿no? Obviamente no revela su portafolio, pero sí dice: yo he tomado decisiones que muchas personas cercanas, amigos y familia no están de acuerdo, pero funciona para mí y para mi esposa, y es lo que queremos para nuestros hijos. Y habla de la decisión de comprar su casa, de que no tienen carros costosos porque ellos quieren en determinado momento seguir el ejemplo de lo que hizo su papá, que fue médico en la sala de urgencias, y después de 20 años en un buen día se cansó y dijo: hoy ya no voy a ir, hoy se acabó y me voy a dedicar a otras cosas. Y así lo hizo, porque tenía un fondo de un patrimonio bastante fuerte que construyó con los años y le permitió ese día que ya se cansó decir: hasta aquí. Entonces no funciona para todos, ¿no? Hay quienes dicen: la vida se vive hoy y de eso se trata, así que fumo al máximo, gástate todo, porque yo lo... Entonces no busquemos respuestas correctas en lo que estamos haciendo, es otra de las menciones. Habla de principios que existen como parte de la realidad financiera, sin embargo las decisiones regularmente se toman en la mesa, no las tomamos en una hoja de Excel o no las tomamos leyendo un libro, sino que reflexionamos y lo platicamos con las personas que queremos. Algo importante es: la independencia financiera se guía por tu tasa de ahorro, qué tanto ahorras, y podrás conocer tu independencia financiera, cuánto vas a poder gastar. Entonces, él finalmente dice que puede permitirse no ser el mejor inversionista, no le interesa ser el mejor, aunque no se puede permitir ser un inversionista malo, porque eso sí lo llevaría a una situación pues difícil para el momento en el que decida retirarse. Podemos extraer varias lecciones de este libro, Psychology of Money, o Cómo piensan los ricos, de este autor Morgan Housel, que ha trabajado en periódicos, es escritor y también le interesan todos estos temas. Entonces, Morgan, ¿algo quieres decir?